y estamos desarrollando en el trabajo. ¿Han venido avanzando en la lectura de los contenidos y demás, muchachones? Sí, sí, señor, del Sí, material ABA y de las lecturas. listo. Entonces, voy a hacer, recuerden que yo todo lo dejo grabado y que luego subo el archivo. Voy a hacer como una retoma de lo que hay y ahorita hacemos alguna negociación en caso de que llegáramos a necesitar algún movimiento de fechas o alguna actividad complementaria. ¿Les parece? Entonces, vengan para que nos rinda. Recuerden que nosotros venimos hablando dentro del objeto de aprendizaje que estamos trabajando, este primer objeto sobre las formas asociativas. Ustedes, yo supongo que ya hicieron toda la lectura de lo que es el concepto de asociación, estuvieron trabajando las distintas formas de empresas, para qué se asocian las personas, alguna clasificación de las sociedades, como se da en nuestro caso en Colombia, y han venido trabajando, espérenme que es que entra y entra gente, entonces esto tengo que estarle dando entrada a todo el mundo. El tema de las formas asociativas y demás. Entonces voy a crear aquí una especie de documento que nos resuma en qué estamos trabajando. Y enseguida nos vamos hacia la parte específica y los voy a invitar a algo que yo quisiera que construyéramos que va más allá del cumplimiento académico de la nave para algo que recuerden que mi objetivo es que ustedes son y cada día sean mucho mejores contadores, mucho mejores profesionales, porque nada más hoy estaba conectado con una empresa que íbamos a hacer la semana pasada y me tocó a mí postergarla. Hoy hicimos apenas la asamblea y veía uno cómo es la importancia de la información, el contexto, la lectura del entorno y entender los modelos de negocio cuando un contador está lo suficientemente apropiado y es capaz de ir más allá de lo que la misma contabilidad permite, que coja los conceptos normativos, contables, estratégicos, de costos, de tributaria, financieros, y a partir de esos datos sea capaz de volver y darle valor a un negocio. Entonces, voy a contextualizar aquí algo y quiero que empecemos a participar todos en la construcción en la medida en que han ido leyendo. Ustedes hablaron del concepto de asociación u organización, y lo definieron claramente en la medida en que fueron hablando como que una organización puede ser con o sin personería jurídica y se constituye ¿para qué? ¿Para qué se constituye una organización? Para lograr un fin común. Ok, para lograr un fin común. Uno esperaría, para lograr un objetivo, porque va a utilizar esta palabra en otra cosa, para lograr un objetivo común, uno esperaría que tenga finalización o que sea de naturaleza duradera o un fin duradero. Pues, pero eso depende de los estatutos, ¿no? Sí, pero normalmente los Pues uno estatutos hablan de que la esperaría que fuera empresa, duradero exacto, en una el cosa es que tiempo. normativamente uno a veces coloca en los estatutos hasta abril de 2025, 2030, pero desde el punto de vista estratégico de entrada, a menos que sea una unión temporal, cuando uno crea una empresa, ¿uno qué está buscando? O Que si quiero perdure en el que tiempo. perdure. Que perdure en el tiempo, ok. Entonces una organización se constituye por un objetivo común con un fin duradero, listo. Hay una unión voluntaria de ¿cuántas personas? Pluralidad de personas o ya en los casos de las unipersonales, no. Perfecto, entonces vamos a hablar de dos o más personas, excepto en las unipersonales. Todas hacen algún esfuerzo común, Sí, señor. en teoría. Y quiero que leamos este concepto para algo, porque ese esfuerzo común es para lograr el objetivo determinado. Quiero que enseguida cambiemos esta mentalidad en una cosa. Entonces aquí hay unas condiciones. Debe haber un determinado número de personas, excepto en la unipersonal. Debe haber una finalidad, obvio que sea lícita. Se espera que desde el inicio exista alguna estructura organizacional, que son los elementos que estamos construyendo. Y desde el punto de vista contractual, pero más allá de eso, desde el punto de vista estratégico, que tenga duración y permanencia. Cuando ustedes estén creando sus propias empresas o gerenciando las organizaciones, van a saber que las organizaciones tienen un objetivo determinado o un objeto social.
¿qué diferencia puede existir, Cristina, entre el objeto social de una empresa y el propósito de una empresa? ¿Qué se te puede venir a la cabeza? Porque una cosa es que jurídicamente yo determino un objetivo o un objeto, pero ya en el transcurrir de la empresa, yo quiero que esa empresa tenga un propósito. Conceptualmente, ¿qué creen que haya de diferencia entre esas dos? ¿Cuál puede ser el objeto social del CEIPA? El objeto, pues el objeto social de una empresa sería a qué se dedica, cuál Bien. es su, a qué se Ejemplo, ¿el dedica. CEIPA a qué se dedica? ¿A vender qué? Estudio, pues Educación. educación, ajá. Educación, bien. ¿Y cuál puede ser el Sí. propósito? Pues generar, pues igual lucro, pues generar ingresos. Ese puede ser uno de los resultados, pero cuando las organizaciones, y quiero que entiendan El- esto, cuando las organizaciones tratan de trascender más allá de lo que dice el papel, estoy pensando ya, más allá de retórica, en ir con un pensamiento un poco más estratégico, más humano, más de Por responsabilidad social. ejemplo, en el caso Como un de donde valor yo agregado. trabajo, es Sí, como el objetivo de ellos es generar empleo. ok, bien, me gusta esa, de alguna manera, pero ¿qué pasa si yo le digo que el CEIPA, si le preguntaran al rector del CEIPA, fundador, a don Antonio Mazo ya fallecido, cuando él le decían a qué se dedica tu universidad, él decía, A a formar cumplir sueños, personas. exacto, a mejorar la sociedad, a ser seres humanos con mayor responsabilidad ética y valores. Eso aparece en el objeto social de la empresa. No. No, pero en realidad todas las Ese es el organizaciones deberían propósito. tener un propósito. Sí. Ok, o sea que si su empresa, Profe, perdón, es dímelo. que yo creo que uno primero tiene un propósito y después ve a ver cómo lo cumple. Esta semana salió en el periódico una muchacha de Andes, no sé si de pronto vieron, que está vendiendo café, ¿cierto? La idea es que ella O sea, es quería competencia apoyar, tuya. sí, Ok, más o menos, no, es sí. un poquito distinto, pero sí, ya. Ella quería apoyar unos deportistas de esos de los pueblos que son muy buenos, pero no tienen plata. Y buscando cómo hacerlo, se le ocurrió vender café tostado, ¿cierto? Entonces su empresa seguramente el objeto social es vender café tostado, pero el propósito de ella es poner con esas utilidades a que los muchachos cumplan sus sueños. Maravilloso. Yo creo que muchas veces uno primero tiene un propósito y después busca el objeto social. Me encanta lo que estás diciendo, Olga Estela, porque mira, tú en el municipio donde vives puedes decir, yo tengo una empresa de café, pero en el negocio que tú tienes, si el propósito tuyo sea vender una experiencia o un momento agradable, el concepto cambia, ¿cierto? Sí, total, claro. Si sobre el papel diga que mi objeto social es la comercialización de café. Yo quiero que el trabajo que vayan construyendo aparezca así, porque uno puede decir, la finalidad puede ser económica, ¿cierto? Puede ser política, puede ser social, puede ser cultural, pero detrás de todo, cada empresa que ustedes monten, lo primero que debería tener es qué impacto tiene en la sociedad. ¿Cómo mejoro yo la sociedad? Máxima en las condiciones actuales que estamos, máxima en la situación que cada día es más incierta y más compleja. Por ejemplo, Jenny que trabaja en una empresa médica, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué diferencia hay en que tú digas yo vendo insumos médicos a que tú digas yo vendo calidad de vida porque a través de mis productos la gente garantiza salud? No, total, profe. Si Estamos el hablando de contador es una capaz de parte humana. interiorizar eso, él no sentiría que está haciendo una conciliación bancaria o unos estados financieros para cumplir la norma o que está apoyando a la sociedad con lo que él hace. De hecho, ayudando a salvar vidas. Exacto, ayudando a salvar vidas. ¿Entendido el primer mensaje? Entonces, que el trabajo que estamos haciendo no nos desvíe de ustedes como seres humanos hacia lo que yo quiero que tengan siempre un sentido social, una responsabilidad y una ética. Porque uno dice, sí, estoy creando una persona jurídica diferente a la persona que la constituyó, tiene un patrimonio, unos requisitos, derechos y obligaciones, pero esa persona jurídica también, pues suena curioso lo que va a decir, pero también tiene corazón, porque está formada por personas. Listo. Entonces, ustedes clasificaron el concepto de organización y en eso hicieron una clasificación de las empresas o de las organizaciones para hacerlo como dice en el campus.
y encontraron que hay unas personas jurídicas de derecho público y de derecho privado. ¿Cuál era la diferencia de cada una? Su constitución, no. ¿De dónde provenía el capital? No. Correcto. Las de derecho público en sí, ¿de dónde proviene el capital y quiénes son, por ejemplo? Pues deduzco que en el fondo viene de los impuestos de nosotros y de, no sé, Está buena tu Pero debe venir reflexión. del Estado. Que sí, somos nosotros. Sí, pues, en exacto, realidad, por allá en muy en realidad, el fondo. exacto. La Palabras norma muy- habla de que son recursos del Estado, pero ¿de dónde vienen los recursos del Estado y de dónde quieren que vengan un poquitico más con la reforma actual? De nosotros. De nosotros, sí, vale. La labor del Estado es una recolección de recursos del pueblo, sí. De la patria boba de Colombia. Sí, de alguna manera. Ok. Entonces, todas las personas jurídicas de derecho público son todas las que tienen actos o actividades desde el Estado, ya sean empresas, la nación, entidades territoriales, empresas industriales y comerciales del Estado, establecimientos públicos, todo lo que venga desde propiedad y ejercicio del Estado. Y las de derecho privado, todo lo que sea de particulares. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estas es que ustedes clasificaron en los ejercicios fundaciones, asociaciones y sociedades en todo el material que han venido trabajando. Y hay unas personas mixtas. Son pocas, pero todavía hay algunas personas mixtas que tienen tanto capital del Estado como privado. Entonces uno puede encontrar ahí todavía un Finagro o un seguro de la previsora, por ahí una empresa, no es la de los hijos de un político que llama Artesanías de Colombia, que tienen de los dos. Pero eso ha ido desapareciendo más en el tiempo, sobre todo cuando el Estado, en algunas donde ha tenido, ha ido saliendo buscando recursos. Ya cuando yo me entro a estas personas jurídicas desde otra clasificación, estas personas jurídicas que ustedes eligieron jurídicas, se dieron cuenta que hay corporaciones, ya sean sociedades o asociaciones. La corporación tiene un objeto común y puede ser sin lucro o con lucro, ¿sí o no? ¿Qué buscan las que Sí. no tienen lucro? En realidad las asociaciones, por ejemplo, que en teoría, las asociaciones o fundaciones, hagámosla por aparte. ¿Quién conoce una fundación? Dígame un ejemplo de una fundación. Esos que le piden a uno en el éxito. Espere, vámonos primero por asociación que lo escribí. ¿Las asociaciones tienen lucro, sí o no? No, No. pues se supone que no, Es que pero es- pues sí, bueno. yo creo que tienen Las más lucro. asociaciones, no. No, listo. Entonces digamos que no tienen lucro y sus utilidades, entonces, ¿qué se hacen? Se Se reinvierten. reinvierten. Reinvierten en su No se objeto social. reparten, se reinvierten, ¿cierto? Por ejemplo, los sindicatos. Un sindicato reparte utilidades. No, Pero uno podría decir que hay sindicatos donde uno ve que los agrupan se han beneficiado y se enriquecen. sí, Eso es otro cuento. Que haya algún beneficio detrás, pero su objeto no lo es. Ok, los clubes deportivos. Precisamente, profe, las utilidades no las reparten, ellos se quedan con ellas. Ok, las cooperativas, por Reinvierten en ejemplo. ellos. Una cooperativa reparte las utilidades. No debería reinvertirlas, no. La reinvierte, pero hay momentos en que la reinvierte en beneficios de sus asociados. Entonces es Sí, una forma señor. indirecta de repartirlas. Sí, ¿De pero en acuerdo? beneficios, no en dinero, pues. Exacto, en beneficios. Bien. Ahora, cuando uno coge las fundaciones como personas jurídicas creadas para atender sin ánimo de lucro, intereses sociales, puede haber temas de educación, de beneficencia, de investigaciones, pero están pensando en el servicio a la comunidad y sin ánimo de lucro. Por ejemplo, Shakira tiene la Fundación de Pies Descalzos. ¿Sí o no? Sí, Sí. señor. ¿Qué busca una señor. fundación de esas?
creo que es crear colegios. Ok, buscar el bienestar de algunos niños a través de educación y de alimentación y de otros servicios. Ok, ¿conocen alguna fundación universitaria que se llame así? Fundación universitaria. Sí, La Fundación SOCUS. Universitaria Salazar Sí. Herrera, no es. ¿Cuál otra? Sigan, sigan. El Los CEIPA es una amiguos. fundación. El CEIPA es una fundación. Epa. Entonces las fundaciones reinvierten sus utilidades en en el mismo objeto social. Sí, Sí, señor. claro, sí. Deberían. Y esto está quedando grabado, lo digo con mucha elegancia. Eso querría decir que quienes dan el pecho, la fundaron y están al frente como representantes legales no se pueden lucrar en tener un buen salario, un carro y una vida cómoda. Profe, pero eso no No, obvio, sería, si Pero se es que un buen lucran. salario, pero sería profe, un es un lucro gasto de la por, fundación, lo mismo no que sé, el contador hay que pagarle y A todo todo el mundo. normal, y a la exactamente, secretaria. o por gastos por representación o cosas así, no. Correcto. Ahora, porque han visto que hay unas universidades que las han investigado el gobierno y dice, venga, 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 que es que el rector de esto estaba robando. No digan el nombre, pero se han dado cuenta de algunas en el país. Se lucran muy bien. Sí, claro, de Sí. pronto Igual que en investigar. las empresas, cuando uno mete gastos de la casa, se las desconocen, es que lo de la empresa es la empresa y la vida privada es la vida Pero hay privada. dos elementos distintos. Mira, en el caso de la empresa, cuando pertenece a una familia o a un privado, una cosa es que él meta gastos personales y sean no deducibles. También una fundación, si se dan cuenta que le está malversando fondos y llevándoles, eso ya sí es hurto. ¿Sí me entiendes? En los Profe, dos hay un perdón. delito, pero en el uno es ético y en el otro es penal. Profe, ¿será que los compañeros para que apaguen los micrófonos y solo quede el tuyo? Es que se escucha por allá los televisores. ¿Están Se, viendo las se novelas? te A esta hora escucha las muy mal. novelas. Bien, bien, vale la sugerencia. Ahí mismo te hicieron caso. Gracias. Ok, a ti. Bueno, y aquí están las sociedades, que las sociedades sí vamos a tener ánimo de lucro. En estas fue las que ustedes eligieron. ¿O alguno escogió dentro de sus empresas una fundación o una asociación? Todos eligieron sociedades, ¿cierto? Sí. Ok, estas sí tienen fines señor. de lucro. Y ustedes eligieron dentro de estas colectivas, comandita simple, comandita por acciones de responsabilidad limitadas, simplificada, ya. Entonces eligieron cada una de ellas. Yo les voy a subir ahorita en el campus virtual unos cuadros, aunque el material es muy completo, que resuman las clasificaciones de sociedades y unas características de cada una de ellas. Listo. Este contexto lo quiero hacer para que veamos en qué vamos y qué es lo que están entregando y una propuesta que les quiero hacer, pero quiero que entiendan una cosa. La contabilidad rinde cuentas y resultados de las operaciones de una organización. ¿Para quién? Para el Estado, para los inversionistas y todos los interesados. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene un contador al estar al frente de cualquier tipo de asociación u organización? Que la información que esta entidad revele, presente, proyecte o analice en forma histórica sea fidedigna, oportuna, veraz. De allí la importancia del contador de entender las características de las organizaciones para su manejo profesional, pero de allí la importancia de ustedes como contadores, que independiente de la empresa donde estén, entiendan el modelo de negocio y la responsabilidad ética y social que tienen dentro de dicha organización. ¿Ok? Entonces ustedes van a hacer una actividad o están desarrollando una actividad que yo quiero dar un contexto de lo que han venido realizando y que conversemos al respecto, porque me parece, este es el mismo archivo con que hicimos las otras charlas, porque me parece muy importante que más allá de que cumplan una actividad, podamos realizar un trabajo que nos aporte a nosotros lo máximo posible. Entonces, el objetivo que tenemos hoy es validar en lo que estamos trabajando hacia dónde vamos. ¿En qué sentido? Ustedes están trabajando unas dimensiones, unos conceptos. Esperen, yo hago aquí una cosa. Unas dimensiones, unos conceptos,
y eligieron dos organizaciones. ¿Quién me recuerda qué gran empresa eligió y qué pequeña empresa eligió? Vea, el grupo 1 escogió grande, Holcim, que es un cementera, pues, vende cemento. Así. No, con H, Holcim. Ah, Hall. Sí, ¿Y esa empresa señor. la sacaron de Investing o tienen los estados financieros aquí en Colombia? No, esa empresa, una compañera trabaja ahí y sacamos la información de la super y está entre las 100 más, 1000 más, pues, Ok, primeras 1000 entre las 1000 empresas. que más venden. Eso. ¿Y cuál fue la segunda organización que eligieron? Lo que era el retorno número 6. Es una pequeña empresa de otra compañera que hay y que es de la misma, pues todas dos son de construcción, Listo, del mismo perfecto. sector. Quiero que cada uno piense en las empresas que eligió y vayan mirando en la medida en que han ido avanzando en su trabajo, vayan mirando lo que voy a plantearles acá. Todos eligieron dos empresas, voy a poner esto en distinto color. Todos eligieron dos empresas. De cada una de esas empresas, lo primero que ustedes dijeron fue, ¿cuál es el marco conceptual? Y el marco conceptual lo fundamentaron ¿en qué decreto? ¿Lo recuerdan? El del tamaño de las 57 del empresas. 2019. Correcto. Ese que me mostró, el tamaño empresarial, Dependiendo del por, sector. exacto, en función de los ingresos operativos o en el caso de los que fueran mayores cuando tiene varias fuentes de ingreso. ¿De acuerdo? Esta actividad ustedes ya la tienen muy avanzada, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces aquí cada uno dice, aquí tengo la empresa 1 y aquí tengo la empresa 2. En ese sentido, ya tenían avanzado acá. Pero quiero que entendamos claramente qué es lo que busca, porque el objetivo tampoco es simplemente decir, ay, venga, yo escogí este, entonces cae aquí. No. ¿Quién me recuerda las tres clasificaciones, aunque en realidad son 4, que hay desde el punto de vista del tamaño empresarial? Hay 3 sectores, ¿cuáles? Económico, perdón. Para Por sus manufactureros, ingresos, hay una clasificación por ingresos. No, pero el sector servicios, el sector comercial y el sector Manufacturero. manufacturero. Son micro, Pero pequeñas el empresas. decreto habla de manufacturero y los otros los metí ahí, ¿se acuerdan? Él Sí, mete sí, los otros señor. ahí. Sí, señor. Bien. Y él empieza a hablar que hay una clasificación de micro entre Micro, mediana, pequeña. 0 a tantas VTs. ¿La recuerdan? Microempresa, pequeña empresa y Sí. mediana empresa. Bien. ¿Tienen el volumen de los valores? Sí. Sí, dicen, pero vamos a la manufacturero, sí. Sí. Dice 23,563 VT microempresa. Espérate, yo hago un juego aquí. A esto le voy a agregar a este número. Ustedes saben jugar con esto en el Excel, ¿cierto? 23,563. De 0 a 23,563 VT. Sí. Bien. La pequeña. De 23,563 a 204,995. Y la grande, y la mediana, La perdón. mediana de 204,995 a 1,736,565. Es decir que, ¿a cómo está el VT hoy, 2021? 36,308. Es decir que los rangos... Profe, pero nos toca hacerlo con el del año pasado porque tenemos estados financieros a 1 de enero, o ¿A sea, cómo estaba el 31 de año diciembre del pasado? 19. Ah, sí, A profe. 35. 35,607 el del 2020. Espérate que escribí mal el número. 607. Tren- Entonces ustedes ya inmediatamente hicieron estos 3 rangos. Entonces dicen... Profe, 35,607, perdón. 35,607. Tenés buen ojo. Usted es un revisor allá. Entonces nosotros aquí ya tenemos... Falta y no 4 años, profe. En cada... para estar entre varias cosas. Ya empezamos, ya empezamos. Entonces ustedes dicen, listo, yo ya tengo unas clasificaciones. Ve cogiendo los datos de servicios y comercio, por favor. Sí, dale que aquí los tengo. Entonces ustedes tienen aquí unas clasificaciones. Ve diciéndome servicios.
32,988, pero vamos a hablar 2020, 35,607. Ah, no, ya todo está Micro. multiplicado, no te preocupes, Y solo el ahí valor del sale, VT. ujú, Sigue. del 2020, ¿cierto? 35,607. Pero me estás hablando de los rangos de No, servicio. pero las VT. Ah, 32,988 Exacto. servicios, sí. Sí. Pequeña, 131,951. Ujú. Y mediana. mediana, 483,034. Bien. Y en comercio, Comercio. Micro, 44,769. pequeña Pequeña, 431,196. y mediana. Y mediana, 260,692. Ok. Si uno quisiera hacer estas clasificaciones entre micro, pequeña y mediana, para entender que esto es lo que hay aquí en cada una de estas, y al final, ¿cuáles empresas me quedan en el decreto? Las grandes. Las grandes. ¿Y cuál sería la clasificación en la gran empresa? Todas las que estén por encima de este. Las que estén por encima de estos rangos, dependiendo si es manufacturero, no. Corrijo, las que estén por encima de estos rangos, ¿cierto? Superiores a las medianas, sí. Superiores a este y a este, dependiendo si soy manufacturero, servicios Servicios y o comercio. ¿Es clara esta interpretación del marco conceptual en el análisis que ustedes están trabajando? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Sí, señor. Entonces ustedes lo primero que hicieron es esto. ¿Aquí qué van a hacer entonces? A partir de esta clasificación, ustedes simplemente aquí van a conceptualizar en esta empresa, en su trabajo, van a conceptualizar cada una de estas. Todo el tema del análisis de la información. El análisis de la información que les pide la nave, pero enseguida les voy a mostrar hacia donde yo quisiera que llegáramos un poquito más allá de lo que pide la nave. Un poquito más allá. Que no nos ciñamos, que no nos limitemos a, es que la nave pide esto, porque es que a usted no le van a preguntar cuánto sacó, sino cuánto conocimiento aplicó en el momento en que esté presentando los datos. Entonces, a partir de ahí, aquí viene la primera tarea, lo pongo en amarillo. Ustedes están llenando la información de en cuál sector y rango pertenece, los nombres de sus empresas y se fue el análisis. Va la primera. Eso ya lo tienen listo, ¿sí o no? Sí, señor. Ok. Como ustedes se consiguieron los estados financieros de la empresa, también tienen los estados financieros obtenidos de diferentes años. Entonces aquí marcan qué estados y qué periodos consiguieron. ¿Por qué? Porque puede que algunos se haya conseguido desde el 2020, 19 y 18, o alguno en la empresa no logró conseguir todo. Profe, una pregunta. Por Dímelo. ejemplo, en el caso de nosotros tenemos pues 2020, pero siempre compara al 2019. Y 2019 a 18. O sea, ¿habría que tenerlos también Sí, lo ideal es que tratemos de tener para el modelo. O sea, 18, 19 y 20. Sí lo tienen, sería el ideal. Ok, ¿Por qué? Porque sí, no cuando hay- tú tienes 3 años, tienes mayor comparabilidad y puedes analizar tendencias y variaciones con más representatividad que si tuvieras uno solo. Ok, profe, Listo. mil Entonces yo quiero gracias. que de aquí, para que vamos viendo cómo gerenciar informes, totalicemos el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo, es solamente digitar datos, el pasivo corriente, el pasivo largo plazo, el patrimonio, los ingresos operativos, los costos, el total de gastos operacionales, la utilidad operacional y la utilidad del resultado neto del último año. Estos datos van a ser de gran valor a la hora de empezar a conceptualizar y configurar y analizar algunos de las variables que me mueven cada una de las empresas y las características mismas. Porque como al final nosotros vamos a hacer un informe consolidado de todos los resultados que vamos logrando, esta primera parte nos va a dar un valor importante. ¿Qué estados? Yo me pasé un renglón. Vete tú. ¿Qué estados conseguimos? ¿De qué periodos?
y simplemente aquí contextualizamos valores. Esos valores ya veremos en qué momento y por qué los vamos a utilizar dentro del mapa que vamos a construir. ¿Claro esta segunda parte? ¿Sí o no? ¿Estos datos los tenemos? Sí, señor. Pues Bien. solo es copiar y pegar. Sí, es simplemente diligenciar. Luego entro aquí y digo, listo, a partir del concepto y del material lava, ahora sí vamos a hablar del marco jurídico, porque ese es el otro contexto que habla el campus virtual en la nave, en esta primera parte de la nave. El tercer elemento que él retoma es el marco jurídico, en el entregable que tenemos para esta primera parte. Ese marco jurídico lo que se busca es cuál es la responsabilidad legal desde lo corporativo, desde lo contable, desde lo laboral que tiene la empresa que eligieron, desde lo contable, desde Profe, lo pero entonces laboral. ahí Yo por tengo ejemplo, ahí usted no una le duda. Dímelo. Ah, bueno, dale. Mi duda es a qué se refiere esa responsabilidad legal desde el punto de vista corporativo. O sea, yo lo entiendo, por ejemplo, como el contable, listo, cuáles son como las responsabilidades como tal del contador, pues, o cuál es su responsabilidad legal, ¿cierto? Sí, mira, vamos Lo a ir mismo. bajando paso a paso todas estas cosas. Aquí, yo quiero Ah, que de acá empecemos a mirar qué tipo de informes se deben presentar, cuáles son los entes de control y vigilancia que lo regulan. Profe, qué pena, una pregunta. Dímelo. Yo tenía la duda en ese tema, de hecho no lo hemos desarrollado pues en el trabajo de nosotros, pero hoy le pregunté a la contadora pues sobre ese tema, que ella de pronto que entendía y lo que me dijo es que a qué, o sea, que regulaba o qué informes eso debía entregar, o sea, declarar renta, o sea, declarar Claro, IVA, o sea, es ese. pero además de lo contable, mira, parte de esto. Ustedes como contadores, por ejemplo, y a veces tienen un orden, Cámara de Comercio, súper que la vigile, porque unos serán super salud, otros super sociedades, otros super financiera, otros super transporte, otros super, dependiendo donde esté y del tamaño de la empresa, hay una super que me pide. No todas son super sociedades, pero está la Cámara de Comercio, pero está la DIAN para algunas actuaciones, puede que esté el RUB si yo estoy participando pero además de eso está la UGPP, si yo tengo participación del Estado, está la Contaduría General de la Nación. Entonces, hay una cantidad de entidades que me controlan y vigilan y yo tengo que saber con qué periodicidad, informes y datos debo revelar y presentar a ellos. ¿Cuáles son todas Profe, esas entidades de control y vigilancia y qué reporte le debo generar a cada uno? Desde lo contable, corporativo y laboral. Por ejemplo, si alguno escogió una empresa que cotiza en bolsa, ya hay un gobierno corporativo. Entonces ustedes van a decir, yo tengo la responsabilidad legal de que cualquier actuación que se tome debe ser reportada a los inversionistas por principio de gobierno corporativo. En cambio, una pyme eso no lo tiene. ¿Me hago entender cuál es el enlace que tendríamos? Profe, y un profe, ejemplo del laboral, pues de la Ya le responsabilidad dije legal uno. laboral. Hay o sea, dos. la UGPP es, por ejemplo, es esa, o sea, en Esa es laboral una es que me esa. vigila, pero si usted tiene para fiscales, ¿a quién le debe reportar? Por ejemplo, nosotros reportamos, como somos una constructora, Senafic, eso es otro. Sí, señora. Entonces usted tiene que saber si tiene un determinado número de empleados que debe tener o practicantes o pagar una cuota. ¿A quién se le reporta eso? Entonces usted Y también por ejemplo, sabe, el tema, Cena. hay temas de De la cena, de cena. cajas de compensación que vienen desde lo laboral. Ya se viene la nómina electrónica. Entonces, ¿eso por qué y para qué salió? ¿Y eso en qué se va a cruzar? Entonces, miren que lo que nos están buscando es que en la trazabilidad de la información, no solo los medios magnéticos tienen una cruce de información, sino que a través de todas esas entidades de control y vigilancia, usted va a quedar más fiscalizado que un berraco cada día más. ¿Cuáles son a la empresa que eligieron? Esas que usted les debe estar reportando. Si alguno eligió el sector salud, es uno de los que pide en unos temas muy específicos. ¿Alguien escogió algo del sector salud? Ninguno. Por ejemplo, hay sectores en Colombia, como el sector salud, como el sector transporte, como los que tengan que ver con servicios públicos de la sociedad,
que tiene que reportar precios. Usted tiene que reportar a qué precio compra y a qué precio vende. Si la empresa suya hace importaciones y exportaciones, ¿qué debe cumplir? ¿A quién le debe reportar unos datos? Al Banco de la República. Al Banco de la República. Entonces, miren que dependiendo de cada empresa, ustedes van a ir encontrando una. Y díganme la verdad, al final, ¿a quién le toca hacer ese reporte en la empresa? Al contador. Contador. Al contador. Ay, no va a ser, ay, no, el hombre de negocios internacionales. No. Todo lo humano, todo lo legal, todo lo organizacional, todo lo de comercio exterior, todo lo financiero, todo lo contable, todo lo normativo, termina en el área contable. Profe, otra pregunta, qué pena. Perdóname, El tema, le termino con un chiste. Ustedes van a terminar en su escritorio con un tablerito detrás de su oficina con todas las fechas de vencimiento. Ya, Ya lo tengo, sí, ya lo tenemos. Ya lo tienen. Usted cada lunes que llega dice que hay para esta semana, ¿sí o no? ¿Y para dónde vamos? Cada día son más. El tablero hay que mandarlo a comprar más grande. Ahora sí me la pregunta. profe, el tema de discapacitados entra en lo laboral también. Sí, Sí. aunque detrás de eso puede haber un tema tributario escondido, pero también está allí. Profe, pero entonces yo sigo sin entender lo corporativo, qué pena. Lo corporativo, ¿entendiste cuando te dije lo de las grandes empresas que tienen que reportar a inversionistas? Sí, Todas las que coticen en bolsa. Dime una empresa que tú crees que cotiza en bolsa, la que se te venga a la mente. pues Números. Sura. El Sura. éxito. Grupo Éxito, Sura, yo digo Grupo Éxito, Nutresa, Grupo Sura, Argos, Nutresa. Argos, cualquiera. Todas estas empresas, todas por norma, tienen que tener un portal de inversionistas. Y cada actuación que ellos hagan debe ser reportada desde lo corporativo y o normativo a ellos. Cualquier decisión que tomen, un cambio de un directivo, una emisión de bonos, un nivel de endeudamiento, cualquier decisión que pueda afectar al inversionista en una decisión de comprar o vender, en una decisión, todos tienen que tener un portal. Entonces uno dice, Argos, aquí está el portal de inversionistas. O sea que son como decisiones que se tomen en la empresa, pero que tengan que ser tomadas por junta directiva, pues, o por la asamblea. O asamblea. Ajá. Ok. Entonces, por ejemplo, hay momentos que esa información no creo que la consigan ustedes a la mano. Mira, por ejemplo, el portal de inversionistas de Nutresa, cómo es de completo. ¿Para qué? Todo el inversionista está aquí, resultados y comunicados. Todo lo que pase, todo lo que ocurra, se le debe estar reportando. En el éxito, no sé cómo será aquí, accionistas e inversionistas, todos deben tener esto. Ahora, puede que tú digas, venga, en la pyme ya identifiqué dónde. Hay empresas que en su escritura de constitución o en los estatutos dicen cosas como estos. El gerente tendrá la facultad de hacer operaciones hasta tantos salarios mínimos. En el momento en que la gerencia llegue a determinado nivel de endeudamiento o haga actuaciones de tales y tales características, deberá ser autorizado por la junta directiva e informarle a todos los socios. Eso se vuelve corporativo, porque una actuación que no se haga de esa manera puede ser impugnada. Ahora, ¿nosotros tenemos acceso a llegar a eso? No, pero cuando tú estés en la empresa, eso sí va a ser. ¿Sí me entiendes? Aquí es más difícil para la actividad académica, pero que sepan que pueden haber elementos corporativos de norma, como lo tienen estas grandes empresas, me perdí en dónde iba, como lo tienen estas grandes empresas, pero que también pueden haber elementos estatutarios medidos desde la organización. ¿De acuerdo? La idea es cómo vamos a ir construyendo en el paso a paso la información que vamos levantando aquí. Porque es fácil, puede que no sea fácil, pero lo vamos a ir levantando, lo vamos a ir construyendo. De hecho, este puede ser complejo, pero entender la responsabilidad jurídica puede que sea más complejo aún, porque ustedes no tienen acceso a estatutos ni a nada. Si es una gran empresa, sí. ¿En qué sentido? La responsabilidad jurídica del patrimonio, de acuerdo con el tamaño, con el capital, con el tipo de empresa. Si yo estoy en bolsa y hago una emisión de acciones
o de deuda o de bonos, estoy obligado a reportarla. Sí. Sí, Claro, está afectando su patrimonio. correcto. Y las empresas que se van a la bolsa, las grandes, todas, en la página de la bolsa, uno encuentra qué empresas en los últimos años han emitido bonos, acciones, papeles comerciales, deuda. Uno se entra a la página de la bolsa y dice empresas, prospectos, y aquí dice quiénes han emitido cualquier clase de títulos. Entonces uno dice, ve, yo escogí tal empresa, voy a ver si esa empresa en los últimos años ha tenido que presentar un informe de emisión de algo. Vamos a suponer que alguien escogió Isagen y dice, ve, por aquí está Isagen. ¿Qué le tocó reportar? Ah, claro, es que Isagen estaba emitiendo acciones ordinarias y le tocó ir al mercado a reportar. Al darle clic, él le va a abrir qué reportó. Entonces, cada vez que usted mire en un prospecto, en ese prospecto le muestra qué reportó. Con concreto, yo sé que no fue esta la que eligieron ustedes, pero por ejemplo, por abrir alguno, con concreto estaba emitiendo acciones. Miren el solo hecho de emitir títulos que afecta el patrimonio, todo lo que le toca ir a reportar al mercado. No es un informe sencillo. Miren lo que le toca ir a decirle al mercado por colocar acciones. ¿Qué título va a ofrecer? ¿Cómo sale el título? ¿Qué valor nominal? ¿Cómo es la forma de circulación? ¿El monto mínimo de la inversión? ¿La fecha en que lo colocan? Todo el tema de cómo va a ser la política de distribución de dividendos, en qué se va a gastar la plata, los títulos porque son desmaterializados, qué derechos dan para el que lo compre, con qué obligaciones queda el que lo emite. Y por aquí empieza a decir en qué momento se coloca, cómo se coloca, el plazo para comprarla, razón social. Si uno quiere conocer una empresa, esta hoja de prospectos es lo mejor que hay. Miren, la razón social, a qué se dedica la empresa, quién lo supervisa, leyes y regulaciones, marco institucional, dónde queda el objeto social, información histórica, la estructura organizacional del emisor. Si alguno de ustedes coincidiera con una empresa que esté aquí, ahí está todo. Miren, está todo el proceso del reglamento de la colocación, están los estados financieros, toda la evolución de la información financiera del negocio, decisiones que se toman desde la Junta, los estados financieros de los últimos años. Miren toda la información que hay. Si tiene empresas subordinadas, este solo informe es por colocar acciones. Eso sería la responsabilidad jurídica del patrimonio en una gran empresa. Y en una pequeña, lo que digan los estatutos. Lo que digan los estatutos. Entonces, si usted no lo tiene, dice, por ser una empresa pequeña de SAS, habría que considerar bajo qué estructura están considerados los estatutos, donde diga, ejemplo, que si va a haber una nueva emisión de acciones, los socios actuales pueden tener preferencia en decidir si compran. Si ellos en un lapso de tantos días decidieran no comprar, esas acciones podrán ser dadas al mercado para un nuevo inversionista. Por ejemplo, eso donde diría en una organización. ¿Hay alguna norma que obligue a una empresa a En el eso? certificado de existencia y representación, Ya propio de cada empresa. Pero en, no hay, en, no hay una en, en norma ese que primer, obligue. sí, en Entonces, el desde primer que se documento que uno, constituye, ellos lo determinan. Profe, qué pena. Dame un segundo que Pilar me pidió la palabra. Profe, una pregunta. Yo teniendo acceso, o sea, yo en este momento tengo acceso a los estatutos de la empresa Hermoso. jurídica sobre la cual estamos trabajando. Léaselos. Entonces, uno de esos, de las responsabilidades jurídicas, pues de lo corporativo, habla, es una empresa familiar, ¿cierto? Ujú. Entonces son los hijos del dueño, ¿cierto? Entonces ellos hablan de las acciones, de que los hijos de ellos no pueden hacer X pues actos sobre esas acciones si ellos llegaran a faltar. Eso es algo corporativo. Sí, señorita. Y también hace parte jurídica del patrimonio, porque estás blindando el patrimonio. O sea que te caben las dos. Porque O sea, hay una ellos protección del hablan de acciones, patrimonio. Claro, hay un ellos, cumplimiento normativo que entra en la ajá, responsabilidad legal. Y ellos hay un hablan de acciones A y de acciones B. Entonces, ellos pues hablan de que las A es de ellos y que no pueden hacer como con las B, pues, o sea, eso habla de eso, sí, del ahí es donde corporativo. ustedes, pero si tienen los estatutos, enriquecedor porque te va a ayudar muchísimo. Ahora, Ok, una pregunta, Pilar. digan. La empresa tiene, se me escapó la palabra, protocolo de familia.
Sí, de hecho en el estatuto hablan de que no puede trabajar hasta cuarto grado de consanguinidad. No me diga el nombre de la empresa, pero la felicito. Muy pocas empresas, hay O sea, ellos hablan de que no empresas pueden trabajar familiares y muy eso, o pocas sea, tienen ellos eso. pueden trabajar, ellos trabajan, o sea, el dueño la creó, ¿cierto? El dueño, o sea, ya es un señor. Y ya Sí, los hijos están en respaldo de ella. ajá. Entonces, ya ellos crearon como que los hijos de ellos no pueden, o sea, hasta cuarto grado no puede haber otra persona pues a cargo de la empresa. Pero muy bonito que tenga ese orden, ese marco familiar, ese código, el protocolo de familia, porque muy poquitas empresas en Colombia lo tienen. Y está muy Lastimosamente, bien, o sea, está muy entendible porque yo lo tengo, inclusive pues lo leí hoy o sea, dice muchas cosas, entonces, pero no sabía pues como que se refería a eso corporativo, inclusive estábamos perdidos pues como en el equipo por eso, pero ya se entiende pues como más. ok, ahora, en algunas veces en el certificado de existencia y representación podrán decir algunos elementos que aporten, pero tener los estatutos es tenerlo todo. ¿De acuerdo? Ahora, Mil gracias, profe. otro tema que pueden incluir ustedes ahí y que me haces caer en cuenta es que las empresas de familia, ya que tú estás allí, además de tener esto que estamos hablando, traten de considerar un tema que se ha venido marcando mucho hoy en día y que existir libraría de muchos problemas, y es un tema sucesorial. Como estamos hablando de sociedades, en las empresas de familia, traten ustedes en la medida en que van avanzando de establecer documentar un proceso sucesorial. ¿Qué va ocurriendo cuando los fundadores van envejeciendo y le dejan a la segunda generación? ¿Qué riesgos pueden ocurrir allí? Empiecen a pelear por la empresa. O Empiezan que a la tomar vendan. decisiones distintas, gobiernos distintos y a buscar intereses diferentes. Y empiecen a pelear entre ellos, entre Y los la hijos. familia política empieza a opinar. Exacto, entre las esposas de los hijos. Quizás hasta llegar a la quiebra, ¿no? Exacto. Hay una empresa en Colombia que era de ropa interior, no importa el nombre, que la tercera generación, después de tener un emporio de empresa, la acabó. ¿Por qué? Porque no llegaron a acuerdos. Ahí, si usted tiene además del protocolo de familia, un tema sucesorial, jurídicamente quedó blindado. Mira el ejemplo tan lindo que ponía Pilar, hasta tal grado de consanguinidad, hasta tal y tal cosa. Claro, eso es exactamente lo mismo que cuando usted en una organización, y ahorita vamos a hablar de eso, saca políticas y esas políticas la tienen que cumplir todos, incluyendo al dueño. Si usted en una empresa tiene una política de viáticos, usted al dueño le dice, no, tranquilo, es que usted es el dueño. No. No, él también la tiene que cumplir. Cuando usted escribe y tiene documentado todo, se libra de cualquier pleito, proceso, arbitraje que tenga que hacer, porque las decisiones se basan en la política, en la norma o en lo que está escrito. Entonces aquí el objetivo es, estoy inventándome aquí por molestar una matriz, porque cada uno de ustedes lo verá como lo presenta, pero es hacia donde vamos a llegar, porque quizás esto lo vamos copiando y pegando, interpretando y analizando. Pero van a haber aspectos muy importantes, como por ejemplo, el hecho de yo coger aquí, dentro del marco estratégico, puede que encuentre todo lo que es la misión, la visión, los objetivos, los valores organizacionales. Sí, los encuentro y pueden estar escritos. Puede que yo encuentre los productos o servicios, el mercado al que se dirige, el análisis del ciclo operativo, ya les voy a decir cómo lo hacemos. Puede que yo encuentre yo elimino esto para que me queden solo 3. Los órganos sociales, tanto de administración como de control. Esta información es fundamental que también la busquemos en el contexto de la empresa que estamos haciendo. Yo le quito a esto esta vaina que había aquí. Profe, pero entonces una pregunta antes de pasar al tema estratégico. ¿Sí? Digamos que en el marco jurídico, pues supongamos que la empresa que nosotros estamos tratando no cotiza en bolsa, ¿cierto? La grande, pues la pequeña menos. Y no tienen los estatutos. Y no tenemos los estatutos, exacto.
Ok. Entonces, por ejemplo, en lo que, pues, digamos, en las responsabilidades, por ejemplo, en lo corporativo, como ellos no tienen un gobierno corporativo como tal, pues porque no cotizan en bolsa, entonces ahí diríamos que no aplica o nos inventamos, pues, o creamos algo que pueda, o sea, La como que segunda, María, pero con pasaría. criterio. Por ejemplo, si la empresa que elegiste siendo una pyme es de familia, mira que ya dimos dos elementos que sería importante que tú digas. Existe un protocolo de familia y un proceso sucesorial. No. Busquen en la web qué significa y haga una propuesta de por qué es importante que lo tengan. ¿Sí me entiendes? ¿Qué debería aplicar? ¿Qué debería de haber dentro de la organización? Porque una pyme podría tener, no al nivel de una gran empresa, un proceso de gobierno corporativo. ¿De acuerdo? Pero a su nivel. Dime, Jenny, ¿Pilar dejó la mano levantada o también tiene pregunta? Pero dime primero, Jenny. Profe, es que antes de que salgamos del marco jurídico, tengo una pregunta y no he podido superar esta duda. ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad legal y la responsabilidad jurídica? La responsabilidad legal y jurídica. Lo que pasa es que jurídicamente, desde el punto de vista societario y como está en la clasificación, apunta desde el concepto al tema patrimonial. Pero el concepto legal y jurídico tienden a confundirse porque son elementos casi sinónimos. ¿De acuerdo? Lo legal puede abarcar legal de cumplimiento desde la norma de gestión humana, desde la norma, desde la norma laboral, desde la norma contable, desde la norma tributaria. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de lo legal, estamos hablando de las diferentes actuaciones que tiene en materia tributaria, en materia laboral, en materia contable o en materia de entidades de control y vigilancia. ¿Ok? Ok. Listo. Cuando estemos hablando de lo jurídico, nos estamos yendo en este caso, al tema estatutario o al tema societario como tal. Lo que está escrito desde la constitución del negocio. A eso es que quiero que me enmarquen en esto. Si hablamos de la responsabilidad jurídica, nos podríamos, digamos, encaminar con las responsabilidades que tiene, digamos, la empresa que escogimos, que es una sociedad anónima. Claro, exacto. Cuando hablamos de lo jurídico es porque estamos hablando de la persona jurídica. Entonces, cuando uno está hablando de la persona jurídica, está hablando de la clasificación societaria. Entonces, uno dice, persona jurídica, uno piensa en un certificado de existencia y representación legal, uno piensa en un NIT, uno piensa en DIAN, ¿cierto? Uno piensa en la existencia y los compromisos que tiene. Pero cuando hablamos desde el marco legal, uno dice, tengo que cumplir con una vinculación de las personas desde lo laboral, con un aporte de parafiscales, con un aporte al SENA, tengo que cumplir con un pago de horas extra, tengo que cumplir con un contrato desde todas las prestaciones sociales, tengo que cumplir con reportarlas a la entidad de control y vigilancia. Es muy delgadito el hilo, pero quiero que lo enmarquen ahí. Todo lo jurídico desde la persona, desde la existencia de lo societaria, y todo lo legal desde los otros marcos, corporativo, contable y laboral y tributario. ¿Ok? Ok. Listo. Vale, profe. Pilar, ¿me iba a hacer una pregunta o tenía la mano arriba? Profe, la dejé arriba y yo no sé cómo se quita. Así mismo como la puse, inmediatamente se quita. Vale. Listo. Entonces, esto lo vamos a ir complementando y marcando porque van a haber elementos que cada uno, sobre todo la pregunta que me hizo ahorita la damita, y en una pyme, ¿qué es lo normal? Que las pymes, vamos a suponer una cosa, alguno como pyme eligió un restaurante, ¿sí o no? Piensen en esto. Un restaurante, además de todo lo que hemos hablado, tiene por allá un componente legal muy específico. ¿Cuál, por ejemplo? Díganme dos de un restaurante. INVIMA. INVIMA, uno. Todo el tema de manipulación de alimentos es un ámbito específico. Sí. Es una normativa específica y compleja. Demasiado. ¿Uno ha tenido restaurante o ha trabajado en alguna entidad de alimentos? Yo tuesto café, pues, pero nada que ver, porque Ok. lo mío no es para consumo final. Exacto, piensa en esto. Si uno se ciñera a la norma le dice que usted debe tener 2 baños, uno para los empleados y otro para los clientes. ¿Cuántas empresas cumplen eso?
¿Cuántos restaurantes? Muy pocas. Muy pocos. Debo tener unos lockers para los empleados. Debo tener, por ejemplo, el tema de manipulación de alimentos. ¿Ustedes cuántas veces han ido a una cafetería que el que cobra en la caja es el mismo que va por el alimento? ¿Les ha pasado? En muchas partes. En muchas Pues en los partes, pueblos todo el mundo. en toda parte. Si uno se fuera a lo literal de la norma, la están incumpliendo. Sí. Sí. Entonces uno diría, ¿la norma tiene que ser tan específica y tan cumplible? ¿O hay normas que uno como que dice, no, pues que exageran? Que el hilo es delgadito. Profe, pero entonces si la norma existe, ¿por qué no las hacen cumplir? Pues porque eso no se cumple en la vida, o sea, Exacto. María Fernanda, no cumplen la realidad en el 90% en de la los casos. realidad eso no se cumple, pues son muy pocas por Muy pocas. decir que María, piensa ninguna. en esto. Hay una norma sanitaria del tema de manipulación de alimentos, el tema del aseo, el tema... Si una autoridad sanitaria se fuera para el centro de Medellín No, a no vigilar cierran a todos todo los el bares, ¿cuántos sellaría? No, pues todos, yo creo. Sí, entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por un tema social? Porque acaban con la economía, claro. Sí, listo. Una segunda pregunta. ¿Quién sabe qué es Saico y Asimpro? Yo. Los que regulan la parte musical. Todo el ¿Cuántas tema de derechos de autor. tiendas ponen música y no saben qué es Saico y Asimpro? Ah, muchas. El 90%. Por norma deberían pagar. Claro. ¿Y los por qué, derechos de autor, por qué ni siquiera saben de qué trata? que no se informan y porque no saben qué es lo que es en realidad. Porque no los han multado. Exacto. Si alguna autoridad llegara y los multara, ¿qué pasaría? Es que Ahí es mismo más, averiguan qué pasó y los de las tiendas de por ahí cerquita también. ¿Y a quién Porque insultan se en el momento en riegan que los multen? ¿A quién le echan la culpa? al contador. Al gobierno. Mentira, no, el contador debería de saber, no, está bien, válido, válido. Porque es que en las empresas pequeñas no hay un abogado. Entonces, ¿a quién responsabilizan de todo eso? Al contado. Al contador. El contador hace las funciones del 70% de las áreas del negocio. Piensen en esto. Y ahorita vamos a hacer un mapa con esto, que fue lo que se me ocurrió ahorita cuando me iba a conectar. Vamos a suponer que, ¿cuál es la damita que trabaja en una empresa de medicamentos? Jenny. Sí, señor, soy yo. Jenny, usted hace importación de productos. Claro, sí, señor. De hecho, yo soy la que se encarga de hacer. Listo. Entonces, usted y yo ahorita vamos a construir una matriz complementaria a esto. Que si hacen la matriz, todos sacan 5. Mentira, no. Pero que la hagan, eso no dice la nave, pero quiero que la hagan. Ahorita van a ver por qué. Piensen esto, Jenny. Dime, profe. Yo importo medicamentos, ¿sí o no? Dispositivos, porque no es como tal medicamento. Bueno, dispositivos. ¿Quién tiene que saber de el costo desde la compra del producto? Los seguros del transporte internacional, la nacionalización, los seguros locales, todo el tema de aduana, todo el tema de documentación y registro y por cuánto contabilizo eso cuando llega a las bodegas. ¿Quién tiene que saber eso? Si nos vamos a como dice la norma, deberían ser 2 personas. Comercio la persona exterior. especializada en comercio exterior y el contador. Bien, punto, bien, perfecto. Después de que se contabilizó el inventario, yo tengo que saber cuál es la rotación del inventario, con qué periodicidad se mueve, cómo hago el forecast, la forma de almacenamiento, la forma en que debe estar en bodegajes y debe estar en temas de frío o no frío, cualquier cosa, supongamos. Eso lo hace el de logística, pero el control del inventario, las existencias y la conciliación, ¿quién participa allí? El contador. Bien, después de que el inventario sale y se factura, ¿quién determina si sale con la remisión, con la factura, con las dos, si se le entrega a coordinadora mercantil para que vaya y lo entregue y la factura llegó radicada para poder causar la cuenta por cobrar? ¿Quién está ahí detrás? Detrás de todo eso está el contador. Bien, y hasta ahí no hemos llegado a contabilidad, ¿cierto que no? Y me acabo de dar cuenta que yo hago todo eso. Bien, llegó a contabilidad la factura y entonces ya está el proceso de causarla y de empezar a hacer la gestión de cobro. ¿Qué cupo tenía el cliente? ¿Qué plazo tenía? Si tenía unos descuentos, si tenía alguna bonificación, quedó bien registrada y empieza el proceso de hacerle seguimiento para que pague. ¿Quién está detrás de eso?
El contado. Bien. El cliente no pagó, hay que llamarlo, mandarlo a proceso jurídico, contratar un abogado y mirar las costas judiciales y demás. No le voy a seguir preguntando quién está detrás de eso. No, ya tenemos la respuesta. El cliente pagó, lo mandó en un cheque que no identifico, tengo que buscar la conciliación, de dónde venía el cobro, hasta que al final encuentro. Después de 50 desgastes y llamadas, identifiqué dónde venía el pago, lo logré causar, lo concilié, entregué los informes y mandé el estado de cuenta. Sigue siendo el contador, ¿cierto? Sí, señor. Y si me sigo de ahí para adelante, el contador, cogí un solo ejemplo. El contador viene de la parte de logística y de importaciones, viene de la parte de talento humano, viene de marketing, viene de procesos, viene de la parte organizacional, viene de la parte de calidad, porque cuando llega el auditor de calidad, en lo que se centra son en indicadores, y los indicadores más importantes son ¿cuáles? Los financieros. Los financieros. Por donde lo mire, ustedes están en el eje y centro de toda la organización. Por eso yo quiero que el ejercicio que estamos haciendo de la nave lo vamos a complementar con una mapa de procesos y una matriz de riesgos de una organización donde ustedes digan, mis actuaciones como contadores van más allá. ¿Qué relación tengo yo con cada una de las áreas? ¿Cuáles son las interfaces? ¿Cuáles son los riesgos asociados? ¿Cuáles son los controles que yo debería tener? ¿Cuáles son los indicadores que salen de cada riesgo? ¿Dónde actúo yo? Yo quiero que el trabajo que plantea la nave lo hagamos más grandecito, más allá de lo que pide el núcleo. Si alguien dice, no, yo no le voy a entregar eso, y Cristina dice, puede hacer solo lo de la nave, válido. Pero yo quiero que piensen la importancia de esos, porque ustedes son el eje central de una organización, son la mano derecha de la gerencia. ¿Me siguen hacia la invitación que le estoy haciendo? Señor. Ok. Y profe. ¿Viste, Jenny, todo lo que te toca hacer a vos? De hecho, para no ir muy lejos, el perfil que está para uno de mis cargos, que es la parte de almacenamiento y despacho, a pesar de que es netamente operativo, pide que tenga conocimiento contable. Exacto. ¿Usted se imagina un man en inventarios que no sepa la diferencia entre costo y gasto, que no sepa? Le voy a poner un ejemplo sencillito, algo muy bobo. Usted hizo una importación de dispositivos, ¿sí o no? Sí, señor. Va a ser algo que yo sé que en tu empresa no ocurre, pero supongamos. Y usted ya tenía el dispositivo vendido. Miren los riesgos en los que uno asocia cuando no tiene esto lo suficientemente claro y escrito. Entonces, Jenny hizo una importación de unos dispositivos, pero ya los tenía vendidos. Es decir, que al nacionalizarlo, ni siquiera llegaban a la bodega de la empresa, iban derechito para el cliente. Eso puede ocurrir. Sí, claro. No Y es el profe. deber ser, pero sí puede pasar. Okay. En logística cualquier cosa puede pasar. Ok, ¿cómo sabe usted el costo si ni siquiera ha hecho la nacionalización? ¿Lo estima? No, de hecho, ni siquiera es estimarlo. Sí lo puedo tener porque cuando yo nacionalizo, yo ya sé el costo de mi compra y yo ya sé el costo de todo lo que es la importación. Y si de pronto hubiera una tasa de cambio ahí de por medio, ¿le puede dar una leve diferencia? Sí, claro. Okay, vamos a suponer que, pero es mínima, es un ajuste chiquito, ¿sí o no? Vamos a suponer que Angie Ramírez es su asistente y a Angie se le olvidó incluirle en el costo del producto el seguro de transporte local. Ay, no. ¿Eso puede pasar? Sí, claro. Sí. Entonces usted llegó, se lo vendió, lo mandaron para Bogotá y le dice a Angie, doctora Jenny, me acabo de llegar de Magnum, es que el seguro de transporte local y a mí me olvidó. Vieja, ya esa operación está errada, ya hicimos la factura mía, lleve eso al gasto. Tengo ¿Sí que o no? asumir eso como gasto, claro. Listo, se fue al gasto. Todo lo demás se fue al costo y esa se fue al gasto. Si uno lo mirara desde la parte administrativa, uno diría, igual ventas menos costos y gastos, igual afectó la utilidad. ¿Cierto que sí, Angie? Sí. Ok. Pero si yo quiero mirar un análisis detallado de la información entre costos y gastos, ya generé una variación. ¿Pude distorsionar levemente algún dato? Sí, el indicado. Claro, profe. Sí, se afectó. Bien, ahora la pongo más grave. Vamos a suponer que la mercancía que llegó, el 30% se fue para el cliente y el otro 70% se vino para la empresa. ¿Me siguen en lo que me estoy inventando de juego, sí o no? Sí, señor. Al llevarla a ella al gasto, ¿qué le pasó al inventario de ese 70% que no vendió?
Quedó También sobrevalorado, quedó mal costeado, No es real. quedó subvalorado o sobrevalorado. subvalorado. Subvalorado. ¿Qué le pasó al tema impositivo en ese periodo? Ay, hijo el roto, quedó con más utilidad. O sea que hay que pagar ¿Quedó con más. más o con menos? Con más utilidad porque Más el costo utilidad. quedó más bajito. El costo se fue por Pero, debajo y no es pero real. el total del seguro se fue al gasto. Si lo hubiera llevado al costo, hubiera quedado una parte del seguro inventariado. Sí. Entonces, afecté tributario, afecté informes y afecté el valor del inventario. Puede que sea en un valor ínfimo o no lo sea. Esos pequeños errorcitos a veces pasan en las organizaciones. Sí. Mucho, Cada todos los rato. días ¿Quién tiene que prácticamente. estar al frente Parece de chiste, todo pero esa eso? anécdota. Claro, Jenny, ¿quién tiene que estar al frente de todo eso para que eso no pase? Contar. El jefe de logística va a pensar en eso. No. El de marketing va a pensar en que un descuento comercial lo llevó como financiero. No, ellos están en otro mundo. Por eso ustedes tienen que estar en todo, ser juez y parte. No, juez y parte no. Estar fiscalizando todo porque juez y parte es otra cosa. Porque si no, eso es Profe, de hecho, ese es el errores duelen. problema en las empresas. Profe, de hecho, ese es el problema en las empresas pequeñas porque, por ejemplo, en la empresa de nosotros, la gente que está como comprando y vendiendo, la gente en mercado y eso, pues son de eso, entonces están en su cuento y hacen sus cosas, ¿cierto? Y muchas veces yo me vengo a dar cuenta que una cosa pasó o que se registró mal o que quedó mal costeado o lo que sea, cuando ya se está haciendo el asiento, digamos, a fin de mes o estamos haciendo una revisión de una cosa que ya pasó hace 8 o 15 días y ya que, bailas pues. Sí, sí, no, de Ni acuerdo. siquiera se pueden corregir las cosas en el momento, sino que uno se entera ya cuando ya pasó. O sea, si no está uno metido como en todo el proceso desde el principio hasta el final, eso pasa porque los demás no tienen ese conocimiento. Vea, Olga, le pasa a uno detallitos como esto, ya le volverá la palabra a Jenny, que creo que iba a decir algo y no le di tiempo. Ah, no, profe, no te preocupes. Que a veces, por ejemplo, te llevan al centro de costos que no es. La factura ya fue, quedó en firme. Y usted dice, bueno, yo hasta podría entrar al sistema por detrás y lo cambio. Supongamos que pudiera. Pero los demás dicen, ah, pues este sí es cansón, no me. O sea, da lo mismo que diga Bogotá o diga Barranquilla. ¿No le ha pasado eso en las empresas? Todo el tiempo. Vaya pues, analice y diga, viejo, entonces para que tenga unidades de negocio, si vos la información no la haces fidedigna, me dañaste el margen me dañaste el banal y me dañaste tal cosa. Ese detalle es responsabilidad de ustedes, muchachos. El supernumerario del sistema debería ser alguien de informática con un token y usted con el otro. Jenny me iba a decir algo ahorita al final que no la dejé, ¿cierto? No, profe, no te preocupes. Ah, ya se enojó. No, es que estaba pensando en voz alta. Ok, entonces, sigamos para que nos rindan esto. Entonces, vamos a ir tratando de construir. Las dudas las van disparando en campus en la medida en que vas construyendo. Aquí yo sé que también va a ser un poquito complicado pensar en los órganos de gobierno, de administración. ¿Por qué? Porque sobre todo en las pymes puede que esto no exista, ¿cierto? ¿Quiénes son los de representación? Puede que la empresa que eligieron pertenezca a alguna agremiación. Puede que la empresa que eligieron esté vigilada por... Claro, cuando ustedes se van para las 1000 empresas, y ahorita alguno hablaba de las 1000 empresas, estas. ¿Quién fue el que habló de las 1000 empresas? Que dijo que están... Profe, yo, las de Holcim, Exacto. la empresa grande del equipo. Exacto. Cuando tú te vas por el informe de super sociedades y coges el de las 1000 empresas, aquí hay una ventaja grande y es que en el mismo Excel te dice quién la vigila, en qué código de actividad está y demás, ¿cierto? Pero rico que cuando ustedes hicieron el informe, de este mismo informe saben todo lo que hay detrás de esto y saben que hay un montón de super detrás de esto. ¿Cuántas superintendencias hay? ¿Quién vigila las entidades de salud? Super Salud. Ok. Supersalud. La de transporte. Super- ¿Se acuerdan de este informe? ¿Alguno le pegó una ojeadita a este informe? ¿Cuál es la que hay aquí que dice que hay una de supertransporte? ¿Cuál era? ¿Qué da pérdidas? Avianca. Entonces está supertransporte, supervigilancia, superservicio, supersociedades, supersalud, superfinanciera. Claro, pero detrás de esta también hay otro montón de órganos de fiscalización que la pueden estar detrás de ella. La idea es identificar esto, pero quiero que tengan muy en cuenta una cosa, muchachos, y es que más allá del cumplimiento de la actividad
tengan ustedes como un contexto, lo voy a escribir aquí, que tengan un contexto como que ese análisis del contexto, hagamos esto, análisis de contexto, que ustedes tengan todas las diferencias de organizaciones, como yo les voy a mandar esto para que no se pierdan, la información financiera, quiénes son los interesados, quiénes están detrás de la empresa, cómo se toman las decisiones, quién es el líder del proceso contable, o sea, que pongamos más aspectos de lo que me pida el cuento. Ah, no, es que es una pyme y solamente hay un contador y dos auxiliares. No, es una gran empresa, es que estamos hablando de una cementera. ¿Quiénes son los entes de vigilancia? ¿Qué informes debe cumplir? Que le metamos a esto todo el contexto, porque yo quiero que más allá de eso, pensemos en la construcción de algo. Y es esto. Vamos a suponer, esta es la nave, vamos a suponer que yo tuviera algo como una definición del área contable. Y aquí sí necesito que ustedes me ayuden desde la experiencia que ustedes tienen en sus organizaciones. Pero yo lo pongo más grandecito, 18 más o menos. Si yo pongo el área contable aquí en la mitad, si yo pongo voy a ponerlo así, como dirección contable y financiera. Si yo pusiera un contexto desde la dirección contable y financiera de una organización, acá, te digo, esta es el área más estratégica que hay. ¿Qué relación tiene con la gerencia? ¿En qué? Díganme 4 o 5 cosas en que la dirección contable y financiera le dé apoyo a la gerencia. 2 o 3 cositas. Toma de decisiones. En temas de nuevos negocios. Si yo voy a montar un nuevo negocio, ¿a quién acudo para evaluar, mirar el mercado, cantidades, precios, si hay endeudamiento con que financiarlo o no, cómo impactaría el resultado? ¿A quién acudo? Contabilidad, al contador. Ok, si voy a hacer la asamblea, ¿a quién acudo? Al contador. Cada vez que acuda a una junta directiva o una reunión de gerencia. La gerencia, pensémoslo en cosas cortas, la gerencia en estas 4 actuaciones podrá vivir sin el área contable y financiera. No. No, listo. Vamos a pensar que por aquí está el área, ¿cómo lo llaman ustedes? ¿Dirección de marketing o dirección comercial? Dirección comercial. Ya, la dirección comercial, ¿para qué lo necesita? Para el estudio de nuevos clientes. Espérate que yo quería jugar esto como que me quede en rengloncitos. Ah, no, ya sé qué estoy haciendo. Ya. No voy a hacer acá. Ahorita lo organizo. Voy a poner para nuevos clientes, bien. Estrategias. Pero no voy a poner la cartera aquí, sino en otra área. Digamos, para todo el tema del forecast. ¿Todos tienen claro el concepto de forecast? No, señor. ¿Quién en La su compra empresa lo mínima llama que se le así? debe hacer a un proveedor. ¿Quién llama en su empresa un proceso así? Yo. ¿Y a qué te refieres cuando hablas de la planeación del forecast? El forecast es lo que yo defino con mis proveedores, sobre todo los internacionales, a la proyección que le voy a comprar mensual. Perfecto. Digamos, Entonces, si tú en le un dices año. a tu cliente internacional de Europa, mira, necesito que me haga un despacho en mayo, otro en julio y otro en octubre, ¿de dónde salió toda Yo esa me información? comprometo a que le voy a comprar eso. Correcto. ¿De dónde salió toda esa información para poder hacer la planeación de compras? De la información que da contabilidad de lo que se vende. Porque Puede haber un apoyo de logística, obvio, de quien maneje el inventario y la rotación y demás, ¿cierto? Si tú haces un comité de ventas para evaluar cómo va el cumplimiento del presupuesto, ¿a quién acudes? contabilidad. Contabilidad. Si tú defines temas de eventos o de marketing, ¿necesitas de esta área? Sí. Ustedes son el apoyo directo en muchas de estas cosas. Entonces, vamos a suponer que aquí estaba el área, ¿cómo es que la llamaste? Dirección comercial. Sí, señor. Yo quiero que ustedes en las empresas que están eligiendo piensen en esto que yo estoy hablando aquí. Quiero que lo piensen en lo que yo estoy hablando aquí. Dirección comercial
y ustedes están aquí. Entonces pongámoslo a ustedes de otro color. Ustedes van por acá en un color Verde esperanza. sí, verde ganador. Ok, bien. Si yo cogiera por aquí el área de logística y gestión humana, ¿las puedo unir? ¿O son distintas? Logística y gestión humana, Yo creo no que nada son que distintas. ver. Pues lo estaba pensando en una empresa que maneje la dirección administrativa y financiera, o estaría muy afuera en procesos. Yo creo que son muy diferentes los Bueno, procesos. entonces vámonos solamente por el área del talento humano. ¿En qué apoya el área contable todo el tema de recursos humanos? Nómina, seguridad social. Todo el tema Sí. el tema de bienestar y seguridad de salud en el trabajo va por aparte. ¿O hace Pues parte de no, nómina y seguridad social? no, eso es No, aparte. va por aparte, Esa pues, parte. pero irían es, ¿Y el área contable en qué le ayuda? ¿En los En cumpleaños? los programas, no, en los programas de Bueno, que haya capacitación. presupuesto y para los cosas. programas, le creo. Bien, bien, bien. A la plática, sí, El importante. tema de selección y contratación, ¿le ayuda? Totalmente. Ustedes ya van viendo. En tema de evaluación del desempeño, puede que no tanto. Entonces uno va identificando factores. Listo, vámonos por acá. A esta área, ¿cómo la llamamos? Gestión humana. Listo. Díganme otra área que se les venga a la mente. Logística que usted Logística. dijo. Listo. ¿Y en logística qué le ayudo? Pues ahí sí es donde tiene que ver todo. Ayúdenme usted que es Ahí es importadora de donde se gasta productos. la plata, transporte. Yo puedo hablar de, bueno, voy a hablar desde proveedores para poder hablar internacional y nacionales, y todo el tema de transporte internacional, todo el tema de Almacenamiento. almacenamiento, Importaciones. todo el tema de distribución, sí, prefiero ponerlo aquí, todo el tema de importaciones. Ahora, ustedes como contadores son los que van a evaluar el riesgo cambiario. Sí. Si no hay un área de comercio exterior, sí. Pero en tu caso, Jenny, ¿de quién es la responsabilidad de evaluar el riesgo cambiario y mirar una cobertura, un forward, alguna operación de cuentas de compensación y demás? Es del área contable. profe, pero eso no es Profe, más lo que como pasa- financiero. Es que depende del tamaño sí, de la no. empresa, mi dama. Sí, Porque no, sí, sí, hay lo que pasa empresas es que el que área financiera propiamente es contabilidad. Y hay otras que tienen contabilidad y una gerencia financiera. lo que Pero pasa pues es ya que sería en- como algo muy específico porque pues yo conozco muchos contadores que no saben ni siquiera qué es una cobertura. Lo sé, tienes toda la Pasa. razón. Pero si la empresa hace importaciones, así sea pequeñas, al final a quién le toca ir a un curso rapidito en el Banco de Occidente que lo capaciten y venir a hacerla. Ah, bueno, ahí sí. Es que, ¿sabes qué? ¿Hasta dónde llega el alcance? Ahí es donde tú podrías decirle a la empresa, no, venga, contratemos un tercero. Yo creo que aquí es importante tener a alguien, porque el día que el dólar baje, usted me va a felicitar, pero el día que el dólar suba va a decir que es culpa mía. Y yo no soy el que estoy monitoreando el dólar todos los días. ¿O no es así? Profe, y de Sí. todas maneras en una empresa, digamos, grande, pues existe, pero cuando uno es pequeño, por ejemplo, empieza a hacer comercio exterior y entonces alguna vez llegan en el banco o alguien y le dicen, venga, cubra el dólar. El gerente o los de mercadeo, ahí mismo dicen, ¿qué? Y el contador, o sea, el mero lenguaje ya los asusta. Entonces siempre llaman como al que entiende de plata para que le expliquen a él y él vaya y explique en la empresa qué es lo que hay que hacer. Entonces muchas veces las coberturas las hacen los de comercio exterior, pero hacen el procedimiento porque ya los de contabilidad, pues el que maneja la plata vino y les explicó cómo era que era la cosa. Pero lo que dice la Amita tiene mucha razón. A los contadores no los forman en temas de negocios internacionales, ni de coberturas cambiarias, ni de derivados financieros, ni de esas cosas. Es porque o aprendió sobre la marcha o le tocó formarse en la empresa. Pero no es que salga bien en eso. O en las carreras de contaduría especifican eso. No, en Muy poco. ninguna. Es más, de hecho, en temas específicos del sistema financiero, también no es que sea light, pero no es totalmente profundo. Yo no me imagino un contador haciendo un proceso de titularización o negociando específicamente una operación de leasing. Sí, debe saber contabilizarla, pero yo sentarme con el banco y que me dé tres alternativas
Sí, financiera sin yo es saber, mejor. o decir que voy a colocar una emisión de bonos y que el contador sea el responsable. No, en eso tú tienes razón. Las empresas descaradamente a veces abusan de pensar, no, que venga, que el área contable nos dé el apoyo, como emitir el bono. No, para eso uno contrata al asesor financiero. Porque si yo Nosotros tenemos que desconozco- tener el conocimiento porque al fin y al cabo, en últimas, aquí es donde se va a contabilizar y se va a hacer todo. Claro, pero no Tenemos es que que lo tener el manejo, pero no es nuestra responsabilidad. Exacto, no es el que lo estructura. Si debe saber al final, hombre, que eso yo vengo, entonces yo digo, claro, es un pasivo que me implica esto y lo debo calcular a un valor razonable. Sí, él sí tiene que saber eso, pero cuando yo me siente con el banco X, yo no le voy a decir, viejo, venga, negociemos tasa. Esa será la responsabilidad del contador. No. No. Ahora, ¿hay empresas que delegan eso a él? Sí. Lastimosamente sí, y no debe ser, porque también hay labores de gerencia. El tema es, ¿cómo decir no? Les hago una pregunta. El tema de infraestructura, Profe, de pero adquisición de perdón, bienes, ¿en qué área está en una empresa? ¿Cómo llama esa área? ¿Cómo, profe? Discúlpame. El tema del que compra equipos, infraestructura, mantenimiento de la infraestructura y demás. ¿Eso es responsabilidad de quién? Bueno, en mi empresa eso va esa mantenimiento. responsabilidad del área administrativa. O sea que podría haber por aquí una especie de área administrativa distinto a talento humano. La gerencia administrativa. Es que eso podría ser O como un dirección área, un administrativa. área técnica. Y el tema de calidad. Sí, de hecho, en mi Aquí. empresa lo manejan así, la administración y calidad, Listo. porque nosotros estamos regidos por Ya van a ver el por qué norma quiero de que lleguemos calidad. con esto. Entonces vamos a pensar que aquí está todo el tema de infraestructura, porque hay que hacer compra de activo, mantenimiento, garantizar los seguros. Ah, bueno, una pregunta. Las empresas cuando van a cotizar con entidades de seguros y traen un cuadro con 3 cotizaciones, ¿quién define al final gran parte de la información para poder hacer esas coberturas y esos seguros? ¿Qué datos da el El contador? contador o el financiero. ¿Qué datos vienen de la contabilidad? ¿Qué asegura uno en la empresa? El monto del Los activo activos que está fijos. asegurando. Correcto. Y entonces, El valor del activo. el valor del activo, la movilización de la mercancía, cuánto es el tramo que yo importo cada vez, cuánto es el tramo que muevo local, cuánto tengo en bodegaje, si tengo varias bodegas, cuánto mantengo en cada una, cuál es el tema, ¿cómo es que llama cuando yo muevo de a poquitico? Bueno, me escapó el nombre. Todo eso hace parte de, yo quiero que ustedes sepan en qué comités, áreas y decisiones se están tomando. No es que se monten a todo, pero sí van a estar en esto. ¿De acuerdo? Creo que podría estar hasta aquí y todo el tema de calidad y de procesos. Y queda un área muy importante que no la hemos mencionado. Vamos a suponer que esta es el área contable y financiera. Le voy a quitar esta palabra para dejarla así. O sea que ¿quién habría debajo? ¿Qué dirección? ¿A quién le entrego yo toda esta información? Sí, a la gerencia, Pero antes de llegar a la gerencia, ¿quién debía haber que lo mencionaron varias veces? contador. El área financiera. Si es el mismo, es dueño de todo. ¿Qué le entrego yo al final al área financiera? ¿Qué procesos? Estados financieros. Están por aquí todo el tema de estados financieros, todo el tema de diagnóstico. ¿Qué otra área hay? Antes de hacerlo de estado financiero a principio de año, ¿qué hice? Bueno, a finales del año, ¿qué hice para el año siguiente? Un presupuesto. El presupuesto. Y cuando yo vendo, ¿qué debo hacer? ¿El proceso de qué? ¿Dónde sale el proceso de facturación? Puede salir desde por acá. No, pero el presupuesto. Puede que salga de aquí dependiendo de la Sí, puede empresa, ser. pero al final, ¿en quién termina? ¿Sí o no? ¿Y qué otro proceso hay aquí? ¿Cartera? Cartera, bien. Todo el tema de gestión. Tesorería. Cartera, ah, bueno. Y todo el tema de tesorería. Entonces miren que ustedes, desde este mapa que estamos estructurando acá, nosotros seríamos capaces de hacer un modelo para que lo construyamos entre todos de cuáles son todas esas relaciones que tienen ustedes
la responsabilidad y en cada uno o en algunos de ellos, porque puede que no alcancemos a construirlos todos, construir una matriz donde podamos decir qué relaciones tenemos con cada una de estas áreas y quiero que me entiendan hacia dónde yo quiero llegar, porque esto lo vamos a construir conjuntamente. Nosotros en la medida en que en una hoja vamos haciendo la nave, en otra vamos a construir modelos que entre todos le apliquemos a nuestro proceso y nos permita hacer un mapa de procesos distinto a lo tradicional que hay desde la responsabilidad de ustedes en el área contable y a partir de allí una matriz de riesgos solo de lo que compete al área contable. Y voy a dar por lo menos el encabezado de lo que yo quiero abordar acá para que lo vamos construyendo en la medida en que vamos viendo. Porque cuando uno está cogiendo las políticas contables y los conceptos de las cuentas, les doy un ejemplo. Piensen denme en orden de las cuentas. Efectivo. ¿Dónde está el efectivo aquí en este dibujo que acabamos de hacer? En tesorería. En tesorería. Tesorería y cartera, sí. ¿Qué políticas deben haber en la tesorería? En todo lo que tiene que ver con tesorería. Díganme dos políticas. ¿Qué incluye la tesorería? Pagos. Cobros y pagos. ¿Qué más incluye? ¿Qué cuentas Como contables los cuadres incluye? de caja y eso, pues. Bien, los saldos cuadres en de caja. Entonces debería haber un tema de caja menor, ¿sí o no? Sí, señor. La caja menor debe tener una política. Sí, claro. Sí, vamos a levantar los elementos que debe contener. Están los bancos. ¿Qué debe tener los bancos? Cuando Una uno- conciliación. La conciliación. Y además de eso, las políticas de cómo se hace la planeación de la tesorería, la gestión de cobros y pagos. Pero hay dos muy contables. La política de caja menor, porque debe quedar claramente cómo se hace todo el procedimiento de la contabilización, causación y autorización de gastos por caja menor. ¿Responsabilidad de quién recae? Contabilidad. Dígame que llegue un recibo sin el soporte debidamente a caja menor. ¿A quién le cae eso, Jenny? Contabilidad. Contabilidad. ¿Y el tema de la conciliación bancaria es cabeza de quién? Del contador. Ok, entonces van viendo a manera de ejemplo y asimismo en cartera, y asimismo en inventario, y asimismo en cada uno de estos, la relación que vamos a ir construyendo. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que quiero es que en la medida en que vamos avanzando, hagamos algo, yo no sé si llamarlo como procesos, ustedes después me van ayudando a corregir el nombre, y vamos a construir algo como que digamos, área, porque puede ser contabilidad, puede ser cartera, puede ser tesorería, puede ser la parte tributaria si está por aparte, puede ser la gerencia financiera. Entonces que digamos, por ejemplo, área, actividad. Entonces aquí puede ser caja menor, o puede ser conciliación bancaria, o puede ser gestión de cartera. Definimos en qué consiste. Esto lo vamos a construir conjuntamente. Definimos las características. Voy a hacer un ejemplo. El área contable es la encargada de la caja menor. ¿En qué consiste? Compras de menor valor. ¿Qué más va ahí? Compras inmediatas, ¿cierto? ¿O qué más habría aquí? Cumpleaños y demás. Viáticos, ¿Qué va por caja menor? viáticos. Bueno, ustedes lo van complementando en la medida en que vamos haciendo. ¿Qué características asociadas identifican ustedes en el manejo de la caja menor? Por ejemplo, Tiene que ser menor a cierto monto. un riesgo de tesorería. No, pero eso lo ponemos en la política. Ah, Un riesgo en los soportes. ¿Qué pasa si me traen el soporte que no es? Entonces yo empiezo a identificar algunas características. Perdón, no es este, es este. Ahorita me dijeron... Yo no sé bien, pero hay otro riesgo y es, digamos, cuando uno paga así por caja menor, muchas veces comete errores como impuestos, como que hay que hacerle retención o no, como si hay que, Bien, vale. no sé, esas cosas. Es más, le hago una pregunta. Cuando la persona le trae un recibito de caja menor del éxito y la persona pregunta, venga, ¿y dónde está la factura? No, la fila que había ya. ¿Les ha pasado eso? Profe, pero ya en este momento con la regulación de la factura electrónica ya eso es otro cuento. Sí, por eso, pero ¿alguno de ustedes ha comprado y ha pedido la factura en el éxito? Sí. Pero por ejemplo,
en el caso mío, por ejemplo, si no pide electrónica, que es en información, no se recibe Por eso, y cuando usted la pide en el éxito, le dicen que vaya a dónde. la información. Y usted va y la fila y era el mensajero y la fila era muy larga y él se devolvió. Entonces, ¿usted qué le dice? No, no se la recibo. Lo lamento, ¿sí o no? Sí, no se la recibo. O sea, si él Se tiene la que hacer la cobra. fila, o sea, yo no le liquido. O sea, si él tiene una base y me está liquidando sobre esa, o sea, yo no se la puedo reconocer. Perfecto. Entonces yo digo, responsable, Pilar Meneses. ¿Me deja poner aquí ejemplo? Profe, sí, porque tengo una caja grandecita. Bien. ¿De Soy cuánto? la responsable de ella. ¿De cuánto? 7 millones. ¿Y cada cuánto rota? Yo hago cada menor casi día por medio. O sea que en realidad si usted la mirara mensual, Esa no es menor. eso no es Eso, menor. o sea, profe, se supone que no es menor, pero, o sea, como nosotros somos una constructora, aparte de Es eso tenemos dependiendo del flujo, vehículos, ajá. entonces manejamos muchos viáticos, entonces, ¿qué hago yo? Si a un conductor va para, un ejemplo, Marinilla, me firma un recibo por 50, pero ese recibo es provisional, me debe traer peajes, y comió me trae recibo de Voy a alimentación. aprovechar lo que estás diciendo. O sea que vos decís frecuencia cada 2 días. Sí, profe. Entonces, si usted dice que tiene 7 millones y usted en realidad tiene 105 millones, eso es lo que mueve al mes. Sí, pues, diga, pues, o sea, dependiendo de cuánto se maneje, sí. Listo. Pues yo puedo hacer cada de 1 millón, de 2,5, de 3, de 500, de 700. Ok. Y al final vamos a definir en cada proceso un indicador que me la mida y algunas observaciones. Entendido lo que vamos a construir, muchachos, con cada una de las empresas, dígame un indicador de la caja menor. Un indicador que me mida este proceso. Porque uno podría, si uno la tuviera estimada, uno dice, pues egresos reales contra egresos estimados, pero uno la caja menor no la estima, ¿cierto? No. Porque uno le pasan plata, uno retira y reembolsa, pues no va a ser lo mismo. Bueno, entonces aquí Es lo que decía Pilar, que hoy informe, puede gastarse los 7 millones, como puede gastarse los 700, Los puede 700. gastarse el millón. listo. Ajá. Aquí el informe en realidad es un informe de reembolso, que es lo que solicitas tú, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces tú podrías aquí colocar, por ejemplo, valor mes sobre valor estimado. Y eso te mediría cuántas veces rotaste. ¿Ok? Ustedes lo van Sí. pensando. Y, por ejemplo, un indicador de análisis de conceptos. ¿Qué pasa si tú encuentras el mismo concepto en la caja menor seguido y se volvió en un gasto reiterativo? Por ejemplo, el mío son peajes. Ah, bueno, pues que en ese caso sí es muy berraco porque usted no puede. Bueno, a menos que usted siempre pasen por el mismo lado y les compre una tarjeta de esas que pase derecho. Pero si usted Pero por cada siempre mes- si tenemos obras cerquitas, siempre tenemos obra Guarne, Marinilla, La Ceja, El Retiro. Entonces siempre son peajes del mismo sitio. en ese caso sí es más difícil. Bueno, ¿qué pasa si vos tenés en caja menor un tema de combustibles? ¿Podría ser válido? Lo manejamos a crédito en bombas de Exacto, aquí. exacto. Entonces, por ejemplo, cuando usted encuentra una reiterativa así, usted dice, venga, ¿cómo así? No, pasa gracia, hagamos un Darle contrato, manejo. porque es que yo Y cada... ya tiene que ser esporádico, que en un recorrido no le alcance el combustible y ya tuve que tanquear ahí, pues en ese caso pida donde le den factura electrónica o no le puedo recibir el recibo. Y Pues, le trae la traiga la placa y renta. toda la verificación de que sí era el carro de la empresa, Sí, o sea, tiene que ir con tirilla, donde esté la placa, factura electrónica, con RUT. O con el sea, riesgo que se hizo amigo del man de la bomba. No, no corre el riesgo. ahí toca confiar y que gerencia autorice, porque él es el que revisa autoriza la caja. Ok, entendido el que vamos a construir como proceso dentro del ciclo, llamémoslo el ciclo del negocio, como el ciclo del negocio. Entonces aquí vamos a construir una matriz en la medida en que van identificando sobre cómo hacer el contador, el control de egresos, la caja menor, la conciliación bancaria, la gestión de la cartera. Dentro de la gestión de la cartera es distinto analizar clientes morosos que evaluar y gestionar cartera. Cómo controló los ingresos de efectivo, cómo controló los ingresos salariales, los viáticos, las conciliaciones de cuenta. A veces cometemos el error, y en estos procesos lo vamos a construir, de que el revisor, en la empresa de ustedes, ¿quién ha sabido qué es un revisor firmón? Yo, señor. ¿Qué es un revisor firmón? Es el que simplemente Solamente confirma lo pone que la está firma y no haciendo. revisa Es nada. que solo es la figura.
pues, Ok. que firma. Entonces un revisor debería de tener un plan de trabajo y levantar papeles de trabajo y dejar documentado cada visita a qué fue, qué validó, qué dejó listo. Claro, es el deber ser, debería ¿Cuántos ser. hacen eso? Y total. De los que ustedes conozcan, creen No he que conocido el primero. no, quería decir La que de verdad. cada 10 cuántos. No, profe, Uy, no, mire, pero mi llevo- revisora que tengo ahora sí es, le digo, parece la gerente. Pero cuando Más uno encuentra a alguien cansona. así y uno aprende de él, uno dice, qué rico este man tan mamón. tal cual, porque es que la responsabilidad que tiene un revisor es bárbara, o sea, Claro, claro. no porque Lo debería pone a firmar uno a por estudiar firmar. contaduría. que el revisor se dé cuenta porque uno encontró el error o porque lo encontró el área contable no es justo. Profe, pero eso depende mucho de la gerencia, porque si el revisor, la idea es de que es revisar, o sea, revisar o sea, si el Son los proceso ojos no de la es, gerencia, sí, son los ojos de la gerencia. Pero también tiene pero, que más tener allá una de los ojos de estructura pero la y un gente. plan de trabajo. eso, pero si la gerencia dice no, pues que ya, si yo sé que eso no se debe hacer, pero en el día a día lo voy a hacer y no lo cambian, porque es una de las, Piensen en esto. Me pagaron un cheque, vamos a hacer cada uno de eso y vamos a compartir políticas. Me pagaron un cheque que no identifico de quién es. Si yo lo dejo en la conciliación bancaria, ¿dónde queda? O sea, si lo dejo ahí como una partida por conciliar. Ajá, sí. ¿Cómo llamaría de renglón? Como un cheque por identificar. Sí. Sí. Muchas Antes empresas, de contabilizarte. muchas empresas lo matan y lo llevan a la cuenta por cobrar con el NIT de la empresa. O a Mientras lo una identifican. 28, a mí me pasó. Ok, o lo llevan por allá y lo matan. ¿Cómo quedó la conciliación en teoría? Ok, Ah, mal, porque chueca. no, usted la baila, Pues en baila, tiene la teoría, Ah, conciliación, sí, va. sí, sí, usted las ve, pero al detallarlas queda Claro, uno perdido. exacto, pero cuando usted se va para esas cuentas y encuentra el NID y eso lo dejó hace 2, 3, 4, 5 meses, en realidad, ¿qué hizo? Macheteó ¿Quién debería ver eso? el revisor. Es fácil. Si él hace la trazabilidad, sí. Si él hace la trazabilidad entre pasivos, cartera y la conciliación, lo encontraría, ¿sí o no? Así sí, es. porque ya en casi todos las transferencias aparece un pago de tal empresa. Claro, lo que pasa es que a veces cuando tenés muchas cuentas, por ejemplo, en el CEIPA, llegan un montón de consignaciones y el estudiante no dice la cédula. Va pues a saber si todas son el mismo valor. ¿Cómo sabe uno de quién es? Duro. Eso es difícil. Y si usted tiene 5 bancos, eso es fácil. Uh-uh. Pero esa es la tarea, encontrarlo. Llame al banco, averigüe, vaya, mire, ¿cuándo fue? ¿De qué oficina? Búsquelo. La tarea no es trasladarlo con un NID genérico. Porque un detalle que usted haga, entonces, si no hay una política escrita, yo he levantado políticas en empresas donde digo que cuando hay faltante es responsabilidad del área contable y podrá ser cobrado. Eso es cruel. Profe, pero yo creo que eso no se cumple ni en el 2% pues de las empresas. Yo las he levantado y nunca le cobran a nadie, María Fernanda. En una empresa la levantamos así. Si usted le liquida viáticos a un man, si a los 45 días no se los ha traído toda la, ¿cómo se llama? La legalización. Pero si al mes no me lo trae, si a fin de mes no me lo trae, lo Se lo descuento sacó de por nómina. ¿Sí o no? Se lo sacó de nómina. Entonces la empresa no quiso hacer eso. Entonces dijeron, no. Entonces ya no se lo recibo y se lo pongo como una responsabilidad. Yo no saqué se lo de nómina. Entonces sacamos otra donde decía, si le llegara a entregar más viáticos sin haber liquidado el anterior, será responsabilidad del contador. Y eso volvió a pasar y nunca hicieron nada. Entonces, si usted levanta políticas para que no haya nada, se vuelve paisaje. Nosotros vamos Profe, a... pero entonces eso a nivel legal, ¿cómo se ve ya afectado? Pues porque no, No me pues dentro pregunte de eso, lo que yo sé, no sería legal es muy delgadito el que, hilo. Es muy que les delgadito el hilo. descuenten a eso de nómina. Es muy delgadito. Piensen esto. Si a usted le demuestran un faltante de algo, se lo pueden cobrar. Si usted no autoriza ese descuento, no. Así está escrito en una política. Así está escrito en una política. Es que el hilo es muy delgadito. Por eso es que así está en la política, no le cobran a nadie, es cierto. Se vuelve más un Profe, tema. pero por ejemplo, yo tengo los recibos y yo, bueno, póngame el valor y me firma con cédula. El concepto no está. Si no me lo trae, el concepto le pongo préstamo. No, pero ante un litigio, ante un tema jurídico, Ah, sí. es un tema muy delgadito. Porque usted le está sacando deducciones de nómina que la ley, ¿hasta dónde llegaría usted cuando lo haga? Listo. Y la otra que vamos a construir para que sepan, su trabajo por ahora es esta hoja. Ya les voy a mandar este archivo, pero quiero que lo vayan pensando
esto lo dejamos en este que vamos a ir construyendo, y para que duerman, porque ustedes parece que no durmieran, vamos a hacer una matriz de riesgos solo desde el área contable. Es decir, vamos a identificar unos riesgos, por ejemplo, en el caso de Jenny, yo podría tener un riesgo cambiario. Claro. Listo. Espérate, yo borro todo esto. Yo puedo tener un riesgo cambiario. Ese riesgo lo describo. Entonces tú vienes y escribes aquí, variación de la tasa de cambio que afecte el costo de todos los ¿cómo es? Dispositivos. El único que no sabía eso era Fajardo. Y No en se un lo montón cree de ni la millones. mamá. Oiga, y en un montón de... Es que fue compañero de clase de Duque. Y del de los 18.000 pesos. Ok. Aquí lo describimos. El de los 1800 el huevo. El de los 1.800. Aquí Yo ponemos quiero las saber dónde los causas. compra para ver si vale lo mismo la pola, imagínese. Ok, las causas que lo originan y las consecuencias que traería. Y a partir de aquí construimos una matriz, por ejemplo, de determinar el valor, la probabilidad, el impacto, la severidad, el control. Después vamos a construir, pero quiero que vayan pensando la relación que hay y el por qué esta documentación la vamos a construir desde lo societario, lo legal, lo estratégico, la relación que tengo y la interrelación con todas las áreas, y en cada una de las responsabilidades y actuaciones que tengo, qué procesos involucran, qué riesgos identifico, qué controles voy a empezar a determinar, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la aplicación y eficacia de ese control? Y si el indicador que definamos aquí nos permite medir ese riesgo para irlo bajando. Así, cuando lleguemos a la parte de las políticas contables, del plan de cuentas y de qué es cada una de ellas, vamos a identificarla. De manera que yo diga, sí, yo no voy a hablar de la 12, yo voy a hablar del riesgo de cartera. Claro, la cartera está relacionada con una buena evaluación de clientes, que haga una gestión de cobros que viene de la facturación y que los informes que salen son A, B, C y D. Y tiene relación con esta y esta área, y al final me mide el ciclo de cada negocio. Tan. ¿Me entienden hacia lo que yo quiero construir, muchachos? ¿Muy complejo o claro para ustedes desde la disciplina contable? Profe, complejo y Las dos largo cosas. porque hay cosas que no sabemos. Esto no es para el domingo, ¿cierto? No, que no, 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 no. Para el domingo es esta hojita, la que le voy a poner color. Mira. Iba a preguntar No lo me vaya a mismo. infartar. No, 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 mi damita. Para el No me domingo maten. no dejo ponerle color. Para el domingo es la hojita que tiene color. Esta. Lo demás lo vamos a ir construyendo conjuntamente. No se preocupen. El domingo es solo esta. El domingo es solo esta, la identificación de la empresa y demás. La demás la vamos a ir construyendo conjuntamente. Profe, dentro de los riesgos hablamos de todo tipo de riesgos, pues de riesgo de mercado, el riesgo operativo, pues. Sí, pero que porque en tengan ese relación con ustedes. Porque si tú vas a hablar, por ejemplo, del riesgo de que la empresa tenga una emisión de acciones o que la empresa tenga inversión en acciones, ahí hay una forma indirecta en el tema del riesgo del mercado, el riesgo operacional. O si tú vas a hablar del riesgo reputacional porque uno de los directivos tome una actuación y era amigo de Fajardo, eso no va directamente con el contador. En cambio, si tú hablas, mi empresa tiene bueno. regulación de precios, ahí hay un riesgo, no puedo subir el precio. Mi empresa tiene un solo proveedor en España, tengo un riesgo de incumplimiento del proveedor, porque si le hago el pedido en agosto, el man está en vacaciones y no me despacha. ¿Qué hago ahí? Tengo un riesgo de stock de inventarios, claro. Tengo un riesgo en el tema del pago de seguridad social, claro. Tengo un riesgo en que el portafolio no rote, claro, me lleno de inventarios y al final tengo un margen que se aporrió. Tengo un riesgo de recaudo de cartera o un riesgo en no cumplir las ventas o riesgo, por ejemplo, ¿qué se nos está viniendo hoy en día en el Congreso? Reforma tributaria. El riesgo tributario es responsabilidad de ustedes. Sí. Totalmente. La organización, pero está en cabeza de quién? Del ¿Quién es el que tiene que contador. estar leyendo la normatividad vigente y la regulación en materia tributaria que tanto impacta a la empresa? El contador. Entonces, el revisor. El contador y el revisor, bien. Es más, debería ser el revisor el que venga con el análisis ya listo, entonces con el contador, pero pasa al revés. Entonces, ustedes, cada una de esas, entonces cuando hagamos el riesgo del impacto tributario, ahí vamos a decir, ¿cuál es la causa? La inestabilidad económica y política del país, que cada año hace una reforma tributaria
por una mala planeación, lo que sea. Consecuencias, mayor carga tributaria, menores recursos para la empresa, mayor impacto tributario, me quebró, me puso a pagar IVA en todo y me cobra. Cuando ahorro, cuando retiro, cuando gano, cuando guardo patrimonio y todo. ¿De acuerdo? Hacia es lo que queremos llegar. Entonces, cuando hagamos al final un escenario, uno dice, ¿dónde está esto? ¿Dónde? De hecho, es que yo me emociono y ya son las 11. Por ejemplo, las empresas a veces no hacen cosas como esta. Voy a cerrar con esto y lo borro. Ventas, costos, gastos, utilidad operativa, intereses, utilidad antes de impuestos, impuestos, resultado. ¿Cómo mido yo el impacto tributario de una empresa con eso que acaba de hacer? ¿Qué impuesto es La este? diferencia, eso es renta. Listo. ¿Cómo más mido? Si me dijeran, hey viejo, medime el impacto tributario, eso lo vamos a hacer en la matriz de riesgo. ¿Qué harían ustedes? Miro la diferencia que hay entre la utilidad antes de impuestos y el resultado final. Listo. Renta. Entonces aquí yo tenía, espérate, y nada más yo hago una cosa. Yo aquí tenía 5.000, 2.500, 1.200, se ganó esto, 300, se ganó esto, le quitaron esto y se ganó esto. Entonces yo diría, depende viejo, si usted lo divide sobre las ventas, usted dice que le quita el 6.4% de las ventas. Y si usted lo divide sobre la utilidad, usted dice que de la utilidad operacional se le fue el tanto. Pero, ¿qué pasa si las empresas tienen industria y comercio? Sí. Tienen impuesto de vehículos. También. Tienen impuesto predial. Puede Tienen una ser. serie de impuestos asumidos. Y dependiendo del sector donde esté, puedo tener un IVA asumido. Y el gravamen. Puedo tener gravamen. Es más, si usted quiere ser más ácido, puedo meter por aquí los parafiscales. Porque son apropiaciones de la empresa. Estos gastos son responsabilidad o relación directa ¿con quién? Con impuestos, aunque estén metidos dentro del rubro de gasto. Correcto. Entonces, si usted al final dice, hey, venga viejo, es que aquí hay 320, pero todo esto me suma 840. Así, entonces en realidad su impacto tributario no es de 320, es de 1.160. Y no es lo mismo que usted diga esto a que diga esto. Uy, fue el roto. Entonces, en realidad en Colombia, una empresa puede estar llevando el 45 hasta el 60% de la utilidad en todos estos factores. Eso hay que medirlo. Claro. Sí. Ese es el riesgo tributario. ¿Sí me entienden cómo conceptualmente vamos llegando a lo contable? Es lo que yo quiero que construyamos entre todos. Y eso sale de los estados financieros que ustedes tienen. ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Profe, hablando netamente de la nave, yo tengo una pregunta. Dímela. Uno, no hemos tenido, bueno, son 2 preguntas, perdón. Ay, No yo les hemos tengo tenido que mandar el informe de la retroalimentación. primera. Ay, sí, dígame. Era la primera. Sí, se lo juro que mañana la mando. 2. Y la segunda es, esta segunda entrega que nosotros vamos a hacer tiene que ser consecutiva con la primera entrega, es decir, tenemos que enviar todo el documento. No, porque yo ya voy descargando en cada uno de los grupos, yo tengo una carpetica de cada grupo y lo voy relacionando allí. Si lo quieren hacer bien, pero no es que tengan que ir construyendo todo. O sea, la entrega final no va a ser un solo documento. Sí, ustedes sí lo pueden ir construyendo. Ah, bueno, a menos que tengan modificaciones o cambios. ¿Creen que depende de la retroalimentación. Eso depende de lo que tú retroalimentes. Ok, Pues hay que hacer perfecto. cambios. O sea que debe ir mañana para que podamos tener respuesta entendida, pregunta entendida, mi bella dama. Listo, profe, gracias. Ok, muchachos, ¿vamos claros hacia lo que vamos a construir? Sí, profe, la matriz se puede, pues podemos hacer como entregable un Excel o debe ser un ¿Pero Word estás hablando de la nave o de lo que vamos a ir construyendo? de la nave. Sí, puede ser un Excel, no hay problema. De hecho, si se dan cuenta, yo amo el Excel y todo lo hago en Excel. Es Sí. la cámara. Y es más, por ejemplo, la matriz de riesgo que vamos a construir, al final de esa matriz, hacemos como un tablerito de, ¿cómo se llama eso?
De control. De control donde diga si la probabilidad es baja, media, alta, si el impacto es leve, moderado, grave, y le metemos semáforo y colores para que cuando uno lo llene, tan de una vez me lo grafique y me haga la matriz y el gráfico y todo el análisis y dejamos el modelo listo. Que nos sirva a nosotros como herramienta de decisiones que ustedes ya se vayan y mejoren en sus empresas. Por eso yo amo el Excel, porque para mí en el Excel hace hasta las presentaciones. ¿Ok? Listo. Listo, profe. Listo. Nosotros nos volvemos a ver el jueves, ¿cierto? Dentro de- La otra semana, sí. Sí, yo les hago una pregunta. Es ¿Ustedes jueves. quieren verse desde las 8:30 o les gusta este trasnocho? No, más Más temprano. temprano. Sí, más temprano, profe. Más Yo temprano, ya no sí. estoy en edad de estar despierta a esta No sé hora. cuántos años tiene, pues. A esta hora ya se menciona la Todos gran. los que usted No, pero quiera. no la Yo da, creo que profe, ya más que hasta ahora usted. estamos más Listo. cansados. Listo, arranquemos a las 8:30. Y si alguno, bueno, y la semana entrante voy a empezar a decirles horarios donde si por equipos van avanzando y quieren ir construyendo esto, también separemos espacios por cada equipo, con la empresa elegida y en temas particulares. Yo le monto en el campus los días y horarios y dice, me sirve a este. Pero si, por ejemplo, Jenny, perdón que está de primerita con la mano levantada, me dijera, venga, mi equipo puede a las 7 de la mañana un día o a las 12 o a las 4 de la tarde, acomodamos y nos vamos al horario que ustedes vayan considerando. O un sábado a las 3, nos vamos acomodando. Para la idea es que también vamos asesorando y acompañando a los equipos para que el trabajo sea 5, obvio, pero porque realmente nos disfrutamos e hicimos una buena construcción. Que la nota se derive de que entre todos construimos algo importante para su aprendizaje. ¿Listo? Profe, perdón, pero estoy viendo el listado de las videoconferencias y dice que para el jueves 29 es a las 7 de la noche. Entonces sí, mejor, a las 7. Sí, señor. Gracias, Sí, por listo. gracias por acordarme, listo, 7. Es más, si quieren desde las 6:30. Por mí, No, para que Ah, nos dé no, tiempo de mentira, no, comer. profe. Bueno, No, para que es alcancen los para titulares. esta de la fecha sí noticia. ya estoy trabajando en la empresa. otra vez. Perfecto, 7 de la noche está muy bien. Entonces nos vemos el jueves 7 de la noche. Maravilloso. Profe, ese archivo, ¿por dónde nos lo mandas? Yo lo subo en noticias, el video y el archivo, las dos. Ok. Ahorita mismo. Yo termino y lo pongo a grabar y lo subo en las noticias inmediatamente. Listo. Acuérdense que estos que hay aquí están en construcción. Para que no digan, eso quedó incompleto. No, vamos ahí. Listo. Listo, profe. Un abrazo, muchachos. Nos vemos el jueves. Listo, profe, lo mismo, que Gracias. descanse. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, chicos. Hasta mañana. Feliz Chao. noche.